Bienvenidos de nuevo a mi canal, queridos fans. Espero que tengan una sesión de visionado absolutamente fantástica y emocionante. Hoy nuestra historia da un giro dramático, entrando en un capítulo donde las emociones complejas se mezclan con las decisiones legales que cambiarán el destino de nuestros personajes. Después de tanta anticipación, la gran pregunta es: ¿cuál será la reacción de Ha-Jen al escuchar las impactantes noticias que trae An-jae? No estamos hablando de un simple chisme, sino de un documento oficial que lo cambia todo. La citación judicial del tribunal relativa al divorcio y la división de bienes entre An-jae y su exesposa. Acompáñenme a seguir de cerca cada respiración, cada mirada de Ha-Jen, mientras asimila esta información trascendental. Prepárense para la intensidad. Sentirá Ha-Jen un inmenso alivio al saber que la antigua relación de An-jae está a punto de concluir definitivamente, abriendo el camino hacia un futuro libre de ataduras, o, por el contrario, se sentirá profundamente preocupada e insegura ante los enredos legales y las posibles cargas financieras que ahora recaen sobre An-jae. Y lo más crucial, ¿de qué manera la decisión final sobre la división de bienes impactará directamente en los planes y las esperanzas que An-jae ha construido junto a ella? La relación de An-jae y Ha-Jen siempre se ha forjado en la sinceridad y la superación de las dificultades. Ahora, con el pasado a punto de sellarse con un veredicto formal, ¿será la fuerza de su amor actual suficiente para que enfrenten juntos y con firmeza el futuro? Vamos a sumergirnos en este desarrollo cautivador y lleno de suspense. Cada gesto y cada palabra contienen un significado profundo. No se pierdan ni un solo detalle, mis queridos espectadores, para que me sienta aún más motivado a traerles contenido tan apasionante y de la mejor calidad. Les pido un pequeño favor. No olviden regalarme un gran me gusta, like y por supuesto suscríbanse al canal. Suscribe ahora mismo. Su apoyo incondicional es mi mayor fuente de inspiración a disfrutar plenamente de este episodio tan emocionante que comienza justo ahora. Adelante. An-jae se quedó de pie en el patio pensativo. La noche se había vuelto densa y profunda, pero bajo la luz amarillenta de la farola que se colaba entre los setos de bambú del callejón, su sensación de espera se hacía más clara e intensa. El arroz y el pescado estofado se mantenían calientes en la cocina, pero su estómago no sentía hambre. Toda su concentración estaba fija en el sendero familiar. Sabía que el visitante que estaba a punto de llegar no solo traía un sobre de papel, sino la llave que abriría la puerta de su pasado. Pronto el sonido de la motocicleta del jefe del pueblo resonó, y luego los faros iluminaron el patio. El jefe del pueblo, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, cabello gris y voz decidida, se bajó de la moto con una sonrisa bondadosa. No solo era un funcionario de la comuna, sino también un tío y un hermano respetado que siempre vigilaba y apoyaba en secreto a jóvenes trabajadores como An-jae. An-jae se apresuró a recibirlo con una expresión respetuosa, pero incapaz de ocultar su nerviosismo. An-jae. Hola tío, lamento haberle hecho venir tan tarde y que haya tenido que molestarse. Mis disculpas. El jefe del pueblo le dio una palmadita suave en el hombro a An-jae con una mirada comprensiva. Le entregó un sobre grueso y sellado de color marrón oscuro. El jefe del pueblo. No te preocupes, hijo. De hecho, me venía de camino. Además, este es un asunto importante, documentos del tribunal.
tienen que ser entregados personalmente al responsable. Tómalo y léelo con atención. An-ye tomó el sobre. El peso de los papeles parecía contener toda la carga de los días sombríos que habían pasado. Dio las gracias repetidamente e invitó al jefe del pueblo a entrar para tomar un poco de agua. El jefe del pueblo: no hace falta, ocúpate de tus asuntos. Solo quiero recordarte algunas cosas. Primero, la fecha de la citación está fijada. Debes preparar todos los documentos de identidad y pruebas relacionadas con el origen de la tierra anterior. Tú y Tui llevan separados mucho tiempo, por lo que el divorcio será sencillo, pero la división de bienes, específicamente la casa vieja y ese terreno, requerirá pruebas claras. An-ye escuchó cada consejo asintiendo continuamente. Durante los años que vivió con Tui, invirtió todo su dinero en esa casa, pero debido a fallos legales y la complejidad de la relación, la división siempre había sido un problema. El jefe del pueblo, además, dijo el jefe del pueblo en voz baja, mirando hacia el río oscuro: veo que has estado trabajando duro últimamente y tienes a Huyen a tu lado. Me alegro por ti. Una vez que el asunto viejo esté resuelto, podrás planificar tu nueva vida de manera legítima. Estos documentos son el punto final del pasado. Tienes que ser verdaderamente decisivo. Las palabras sinceras del jefe del pueblo parecieron desatar otro nudo en el corazón de An-ye. Sabía que el jefe no solo se preocupaba por el procedimiento, sino también por su felicidad personal. An-ye: lo entiendo, tío. Me prepararé a fondo. Le agradezco mucho su ayuda esta vez. Gracias a usted me enteré de la noticia a tiempo. An-ye recordó de repente la pesca que acababa de hacer. Rápidamente corrió a la cocina y sacó un cubo grande. Seleccionó las percas y las cabezas de serpiente más frescas, grandes y sanas, y las colocó cuidadosamente en una bolsa de plástico limpia. An-ye: por favor, espere un momento antes de irse. Hoy Huyen y yo compramos una balsa de poliestireno y una red nueva. Esta tarde pude tirar la primera red y el pescado es muy fresco y delicioso. Permítame regalarle un poco de pescado para su cena. Es un pequeño gesto de agradecimiento. El jefe del pueblo soltó una carcajada, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Entendió que este regalo no era solo pescado, sino la alegría de un nuevo comienzo, el primer fruto del trabajo de An-ye mientras reconstruía su vida. El jefe del pueblo: oh vaya, no hay nada mejor que este pescado fresco de río. Muchas gracias, hijo. Este regalo es muy valioso, porque es el sudor y la alegría de tu esfuerzo. Lo acepto para celebrarlo con un trago y desearte un nuevo comienzo. Con cuidado colgó la bolsa de pescado en su moto. Antes de arrancar el motor, miró a An-ye por última vez y le dio un último consejo lleno de significado. El jefe del pueblo: recuerda, Ye, este es pescado de tu propio río, tienes que valorarlo. Y en cuanto a ti y Huyen, avanza con audacia. La vida no te da muchas oportunidades para empezar de nuevo. Después de ese consejo, el jefe del pueblo encendió su moto. El faro se adentró en la oscuridad y desapareció gradualmente. An-ye se quedó mirando, sintiendo una emoción mezclada, alivio, gratitud y una inmensa esperanza. Regresó a la casa, apretando el sobre del tribunal en su mano, con la mente llena de planes y sentimientos que necesitaba compartir. An-ye colocó el sobre en la mesa y luego se apresuró a la cocina para revisar el arroz y la olla de pescado. El pescado estofado estaba perfectamente cocido y el aroma se extendía de manera tentadora. Preparó también un plato de verduras hervidas y un tazón de salsa de pescado con chile. Quería que todo estuviera perfecto para el regreso de Huyen.
Poco después se escuchó el arrastrar de sandalias y el sonido de la cesta que se posaba en el patio. Huyen había llegado. Ella entró en la casa con el rostro ligeramente fatigado por el viaje al mercado nocturno, pero con una mirada radiante. La cesta estaba mucho más ligera, una clara señal de que la venta de cúrcuma había sido un éxito rotundo. Huyen, An-ye, ya estoy aquí, qué delicioso huele el pescado que cocinaste. An-ye salió corriendo a recibirla, olvidándose por completo del sobre del tribunal sobre la mesa. Tomó la cesta vacía y limpió suavemente el sudor de la frente de ella. An-ye, debes estar exhausta. Vendiste toda la cúrcuma, Huyen. Todo An-ye. Hoy, la cúrcuma tuvo muy buen precio y como estaba fresca, la gente se apresuró a comprarla. Mira, gané una buena cantidad aquí. Huyen le mostró alegremente a An-ye el puñado de billetes cuidadosamente envueltos en su pañuelo. La alegría de Huyen era contagiosa e iluminó la pequeña casa. Huyen, An-ye, ¿qué tal la pesca? ¿Hay peces grandes? Veo que también cocinaste arroz. Comamos de inmediato. Estoy hambrienta. An-ye tomó la mano de Huyen y la condujo a la mesa. La pequeña lámpara de aceite se encendió creando un cálido halo de luz sobre la cena modesta pero abundante. An-ye, hay muchos peces, créeme. La balsa y la red nuevas fueron realmente efectivas. Guardé los mejores para estofarlos y el resto los salé y guardé cuidadosamente para venderlo mañana. Pero cariño, mira esto. An-ye se detuvo, su mirada se volvió más seria atrayendo la atención de Huyen. Señaló el sobre marrón que descansaba ordenadamente en la esquina de la mesa. Huyen. ¿Qué papel es ese, An-ye? ¿Quién lo envió para que fuera tan formal? An-ye se sentó frente a Huyen y le contó toda la historia de principio a fin, comenzando por la llamada inesperada, el reconocimiento de la voz del jefe del pueblo y finalmente el contenido de la carta. An-ye, es una citación del tribunal. El jefe del pueblo me la trajo personalmente. Es sobre mi divorcio con Tui y la resolución de la disputa de tierras. Huyen se quedó atónita. Aunque sabía del pasado de An-ye, la aparición repentina de un documento oficial del tribunal seguía siendo un ligero shock. Puso el puñado de dinero sobre la mesa y miró directamente a los ojos de An-ye. Huyen, divorcio y las tierras. Finalmente hay un movimiento. An-ye, ¿tú estás preocupado? An-ye le sonrió para tranquilizarla. Tomando la mano de Huyen, que temblaba ligeramente, la apretó con suavidad. An-ye, estuve muy preocupado. El divorcio y la disputa de tierras se prolongaron como una sombra sobre mí, impidiéndome trabajar en paz e impidiéndome avanzar con valentía contigo. Pero ahora no. Estoy muy contento, Huyen. An-ye abrió el sobre, sacó la citación y la fecha del juicio para que Huyen la viera. An-ye, el divorcio resolverá todas las ataduras de una vez por todas, y en cuanto a las tierras aclararé todo. Esto significa que una vez que todo termine, seré un hombre libre sin más ataduras con el pasado. Los ojos de Huyen brillaron con una alegría incontenible. Entendió que esto no era solo la liberación de An-ye, sino la confirmación oficial de su futuro juntos. Todo su sacrificio, toda su confianza en él, habían sido recompensados con esta esperanza. Huyen, me alegro mucho por ti. Has tenido que soportar esto durante demasiado tiempo. Afortunadamente, todo está a punto de terminar. Leyeron juntos los detalles de la citación, discutiendo las pruebas que An-ye necesitaba reunir sobre la propiedad y las acciones a seguir. La seria conversación legal los acercó aún más.
Huyen ofreció consejos sinceros, mostrando su apoyo y acompañamiento absolutos. An, Ye. Sé que esto llevará un poco de tiempo, pero haré todo lo posible para que sea rápido. Antes, el jefe del pueblo pasó por aquí y le regalé un poco del pescado fresco que atrapé. Dijo que este es pescado de nuestro río y que debo valorarlo. Huyen sonrió radiantemente. Entendió el significado profundo de las palabras del jefe del pueblo. El río de nuestro hogar no era solo el río físico, sino la vida, el hogar que estaban construyendo juntos. Huyen. Así es pescado de nuestro río. Y tú, Ant Ye, eres el hombre de este hogar, de este río. Confío en que lo harás bien. Se miraron bajo la cálida luz de la lámpara de aceite. La cena se había enfriado un poco, pero el afecto mutuo estaba más cálido que nunca. Annie, Ye, comamos, cariño. Hoy celebramos la gran pesca y esta nueva decisión. A partir de ahora, todo será mejor. Ambos comenzaron a cenar. El pescado estofado en olla de barro, las verduras hervidas sencillas y el arroz pegajoso y delicioso. No era solo la cena, sino un banquete de esperanza. Rieron y conversaron, contándose sobre el animado mercado de Huyen, sobre los planes de criar más gallinas, cultivar más verduras y hasta de reordenar la pequeña casa para darle la bienvenida a Maya en un futuro cercano. Huyen, al ver a An Ye comiendo con gusto, sintió que la vida era verdaderamente mágica. Hoy ella trajo a casa el dinero de su diligencia y él trajo la esperanza y la liberación del pasado. 2 personas, 2 trabajos con un solo propósito. Huyen. Anche, mañana tómate el día libre, ocúpate de lo del tribunal. Descansa un poco también. Mañana por la mañana iré temprano al mercado a vender el pescado y la cúrcuma. No te preocupes por nada. An Ye asintió. Gracias, cariño. Contigo, a mi lado, no temo a nada. Continuaron hablando y compartiendo hasta que la lámpara de aceite comenzó a parpadear. Sus historias, ya no agobiadas por la incertidumbre del pasado, se volvieron libres y llenas de planes. Esa noche, la balsa de poliestireno permaneció silenciosamente anclada a la orilla del río, llevando consigo los nuevos sueños de An Ye y Huyen. El río seguía fluyendo, pero ahora fluía con la promesa de un futuro brillante y una nueva familia a punto de formarse. Comenzaron la cena. La pequeña lámpara de aceite creaba un halo de luz titilante que iluminaba el rostro radiante de Huyen y la mirada cálida de An Ye. Era una comida sencilla, pero repleta del sabor del trabajo duro y el amor compartido. Huyen tomó un trozo del pescado estofado en olla de barro. El sabor ligeramente picante y salado se derretía en su boca. Huyen. Oh, el pescado que cocinaste está absolutamente delicioso. El aroma es diferente al de otros días. Se nota que es pescado fresco, recién sacado del río. An Ye. Es pescado recién capturado y es el pescado de la primera pesca con la balsa de poliestireno, cariño. Claro que tiene que estar delicioso. También guardé los más grandes para venderlos mañana. ¿Ves? Cuando trabajamos juntos, con el corazón, todo sale bien. Mientras conversaban alegremente, un cambio sutil ocurrió en el exterior. Comenzó a llover. Al principio eran solo gotas ligeras que repiqueteaban suavemente sobre el tejado de hojas. Luego el sonido de la lluvia se hizo más fuerte, formando una melodía constante y relajante que envolvía la pequeña casa. El aire se volvió fresco y húmedo, disipando el calor sofocante de la tarde. El sonido de la lluvia no interrumpió la cena. Por el contrario, hizo que el ambiente interior se volviera más acogedor e íntimo. Se sentaron un poco más cerca el uno del otro
escuchando el murmullo de las gotas de agua. Huyen sirvió más arroz a An Ye, su voz tan suave como el sonido de la lluvia. Huyen, come mucho An Ye, mañana tienes que descansar para ocuparte de ese asunto tan importante. An Ye la miró con los ojos llenos de profunda gratitud. Recordó la citación y decidió no ocultarle nada más. An Ye, amor, mientras estabas en el mercado tengo algo importante que contarte. Luego, An Ye relató lentamente los detalles de la llamada del jefe del pueblo, su asombro inicial y la inmensa alegría al saber que el tribunal finalmente había aceptado el divorcio y la disputa de tierras. Contó la firmeza con la que el jefe del pueblo le aconsejó que fuera decisivo y fuerte con el pasado. Al escucharlo, el corazón de Huyen se llenó de emociones indescriptibles, empatía por la carga que An Ye había llevado alivio, por su inminente liberación y una felicidad secreta por su propio futuro. Huyen, vaya, así que todo está claro. Esta es sin duda la mejor noticia del día, An Ye. Ya no tienes que preocuparte. Con la ley de tu lado solo tienes que avanzar con audacia y hacer lo que crees que es correcto. Compartieron sus pensamientos y planearon juntos los detalles de la comparecencia ante el tribunal, las pruebas relacionadas con las tierras y los pasos a seguir. Cada obstáculo, cada preocupación de An Ye fue compartido y comprendido por Huyen. Ella no era solo su amante, sino también su compañera y un firme pilar de apoyo emocional. La cena terminó con una alegría y felicidad completas. Afuera, la lluvia caía constantemente como una bendición para un nuevo comienzo. An Ye se levantó para recoger los platos. Huyen se puso a su lado ayudándole a limpiar la mesa. Sus manos se rozaron, sus miradas se encontraron. Sin necesidad de más palabras, ambos entendieron que de ahora en adelante llevarían todas las cargas juntos. La nueva balsa de poliestireno, la gran pesca, la exitosa venta de cúrcuma y la citación del tribunal, todo era evidencia de un nuevo capítulo que se abría. Huyen, mañana descansa y prepara todos los documentos cuidadosamente. Iré sola al mercado con la cúrcuma y el pescado. No te preocupes por nada. An Ye abrazó a Huyen, sintiendo su calor y el olor a tierra fresca, cúrcuma y sudor en ella. Él susurró: «Gracias, soy afortunado de tenerte». Bajo el viejo techo de paja, con el suave repiqueteo de la lluvia, encontraron la paz y una promesa firme para el futuro. Antes de que terminara el primer canto del gallo, Huyen ya estaba despierta. Afuera la noche aún cubría densamente el paisaje, pero la lluvia de anoche había cesado por completo, dejando un aire húmedo, fresco y limpio, característico de la zona rural junto al río. An Ye todavía dormía profundamente. Su rostro revelaba una calma palpable después de la larga noche de confidencias y decisiones. Huyen se levantó con suavidad de la cama, sin olvidar arroparlo cuidadosamente. Hoy, An Ye necesitaba descansar y concentrar su mente en la documentación del tribunal. Ella lo reemplazaría en la tarea de ganarse la vida. Huyen encendió el fuego, cocinó un poco de gachas para el desayuno. Luego se dirigió rápidamente al patio para preparar la mercancía. La cesta estaba llena de la cúrcuma dorada que quedó de la venta de anoche, y al lado estaba el cubo grande con el pescado fresco y delicioso que An Ye acababa de capturar. Las percas y las tilapias estaban todavía frescas, con la piel brillando plateada bajo la luz de la linterna. Ella envolvió cuidadosamente cada tipo de pescado en hojas de plátano verdes. Vender tanto cúrcuma como pescado en una sola mañana era una nueva carga, pero la alegría de la cooperación y la inminente liberación de An Ye
le infundían fuerza. Después de comer rápidamente un tazón de gachas calientes, Huyen se puso con cuidado la cesta al hombro y tomó el cubo de pescado. Huyen. Ya me voy. Cuando te levantes, recuerda desayunar y ocuparte de los asuntos del tribunal. Volveré pronto. Dejó el suave mensaje en el aire y salió de la casa integrándose en el camino familiar. Su pequeña linterna era la única fuente de luz guiándola a través de las hileras de árboles que aún conservaban el rocío de la noche. Parte 2. Una voz familiar en el mercado. El mercado temprano ya estaba bullicioso. Los gritos de los vendedores, el regateo y el traqueteo de las motocicletas se mezclaban creando una sinfonía ruidosa pero familiar de la mañana. Huyen eligió un rincón conocido, extendió su lona y exhibió sus productos. La cúrcuma brillaba en tonos dorados, el pescado fresco resplandecía. Todo atraía la mirada de los transeúntes. La venta de cúrcuma fue rápida ya que la calidad de sus productos era bien conocida. Mientras Huyen se afanaba pesando pescado para una anciana, escuchó de repente una voz resonar justo detrás de ella. «Vaya qué pescado más fresco, mira este Kalok Chana. La piel todavía brilla, seguro que acaba de ser sacado del río». Huyen se giró. Frente a ella había una mujer de mediana edad vestida con pulcritud de rostro bondadoso y una sonrisa amable. Estaba mirando fijamente el chana en el cubo de Huyen con particular deleite. Huyen. Sí, señora. Este pescado es de nuestro río recién capturado anoche. Está garantizado que es fresco y delicioso. La mujer sonrió y asintió. Lo sé. El pescado de ese tramo del río siempre es mejor que el de piscifactoría. Y mirando cómo esta chica empaca y exhibe, sé que el pescado es de calidad. Comenzó a preguntar el precio y a seleccionar los chanas más grandes. Mientras Huyen le pesaba el pescado, la mujer hizo una pregunta que sorprendió un poco a Huyen. La mujer: «Dime, ¿conoces a alguien llamado Ye? Este pescado se parece exactamente al tipo que él solía llevar a casa para su madre antes». El corazón de Huyen dio un vuelco. Se dio cuenta de que esta podría ser alguien cercano a Ye, quizás una antigua vecina o incluso un familiar del lado de su exesposa. Mantuvo la compostura, sonrió y respondió con tacto pero con honestidad. «Huyen, sí, Ye es mi esposo». Esta afirmación de Huyen resonó a pesar del ruido del mercado, pero llevaba un peso propio. Quería afirmar su relación de manera clara y definitiva. La mujer mostró sorpresa. Miró a Huyen de arriba a abajo, su mirada era inquisitiva pero no malintencionada, sino simplemente curiosa. La mujer: «Oh, eres la esposa de Che. Soy la tía Nguyet, la mejor amiga de la madre de Che en el pasado. Escuché que el chico y su exesposa se separaron hace mucho, no esperaba que ahora tuviera tan buena compañía como tú». La tía Nguyet sonrió cálidamente. Le dio una suave palmada a Huyen en el brazo mirándola con gran simpatía. La tía Nguyet: «Tengo que ser honesta, últimamente veo a Ye muy diferente. Se ve feliz, trabaja duro, hasta compró una balsa de poliestireno para ir a pescar al medio del río. Antes, después del divorcio, estaba abatido, no quería hacer nada. Ahora es diferente». Este sincero elogio de una antigua conocida de la familia de Ye llenó a Huyen de alegría incontenible. Entendió que su presencia y su amor realmente habían cambiado la vida de Ye. «Huyen. Sí, apenas nos conocimos hace poco. Decidimos trabajar juntos. Hoy está descansando en casa para ocuparse de un asunto personal, así que yo vine a vender el pescado por él». La tía Nguyet recibió la bolsa de pescado, pagó y no olvidó aconsejar a Huyen.
La tía Angullet. Ah, asunto personal. Seguro es lo del divorcio y las tierras. Tranquilízate. Tú y la exesposa de Anne Ye puede ser temperamental, pero la antigua suegra de Ye es una persona amable. Espero que todo se resuelva sin problemas. Anima a Anne Ye a ser fuerte y sigan trabajando así. Yo los apoyo a los dos. La tía Nengullet se fue dejando a Huyen de pie con el corazón animado. No solo había vendido el pescado rápidamente, sino que también había recibido la bendición y la confirmación de alguien cercano a la familia de Anna Ye. Esto fortaleció aún más su fe y determinación. Ella sabía que el camino por delante aún tenía desafíos, pero no estaba sola. Con un espíritu alegre, Huyen continuó vendiendo y en poco tiempo toda la cúrcuma y el pescado se agotaron. Recogió sus cosas y se apresuró a volver a casa llevando dinero, alegría y valiosos ánimos. Estaba ansiosa por contarle a Anne Ye sobre este encuentro inesperado. Xin chào mọi người. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Huyền và mình. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày,
Để tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt. Dòng nước dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta, gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình. Họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa, nóng bức đến làm tôi đau mắt. Tôi đang đi làm về, người phụ đầy bụi, với một ít tiền kiếm được trong túi. Con đường quen thuộc với tôi đến thế, những cánh đồng khô cằn, hai bên hàng cây xào xạc. Trước mặt tôi, người đàn ông sóng dài trên mặt đường nhựa. Chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét, máu loang lổ. Tôi sững sờ vài giây, chạy và quỳ xuống. Anh ơi, anh có thấy em không? Nhưng anh ta mặt tái mét, rồi anh ta gục xuống, không nói câu nào.